Hola, ¿qué tal? Y gracias por conectarse a esta charla a través de nuestras plataformas digitales. Saludos, José Díaz Balart. Hoy vamos a hablar de la vacuna contra el COVID-19. Yo sé que ustedes tienen muchísimas dudas, muchísimas preguntas, y por eso está con nosotros el doctor Jaime Sepúlveda. Doctor, qué gusto en verlo. ¿Cómo está? De nuevo, José, encantado de estar con usted. Doctor, primera pregunta. ¿Doble mascarilla, sí o no? Sí, definitivamente, duplica el nivel de protección. Yo en lo personal llevo ya mucho tiempo de usar una doble mascarilla y esto es lo aconsejable. Siempre y cuando esté bien cubierta la cara, la doble mascarilla ofrece doble protección. Doctor, ¿cuál se pone primero? ¿La de tela o la médica o la que pues no es casera? Lo recomendable es utilizar primero la mascarilla quirúrgica o médica y más encima la de tela. Ok. Bueno, nosotros tenemos muchísimas preguntas y vamos a plantearle esas dudas en unos minutos, pero antes quiero mostrarle a ustedes y a quienes nos están viendo este momento una herramienta interactiva que NBC y Telemundo han creado para informar a la comunidad sobre la vacunación contra el coronavirus. Se llama Planifica tu vacuna. Y es una página web donde usted puede acceder a todo tipo de información de utilidad sobre la vacuna contra el COVID. Ya está disponible para todos ustedes y los invito a entrar. Lo único que tienen que hacer es apuntar con su cámara de celular a este código que tenemos aquí. De esta forma usted va a ir directamente a esa página web. Por ejemplo, algo que podemos consultar en esa página es si somos o no elegibles para recibir la vacuna. Doctor, en este momento, ¿quiénes pueden vacunarse? Bueno, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, José, ha recomendado 3 fases. En la primera fase, la 1A, todos los trabajadores de salud que están directamente en contacto con pacientes. Primerísima prioridad, médicos y enfermeras en el frente de batalla. También aquellos adultos mayores que viven en un asilo de ancianos y los proveedores de servicios a esos adultos mayores. Ellos están en la fase 1A. Después de ellos, en la fase 1B, están aquellas personas mayores de 65 años, empezando primero con los mayores de 75 años. Una vez que están ellos cubiertos, así también como trabajadores esenciales que también pueden caber, dependiendo de cada estado, dentro de la categoría 1B, pueden quedar ahí también trabajadores esenciales como policías, bomberos o gentes que despachan en supermercados o gentes que están trabajando en mercado de carne, de tal manera que ese es el grupo 1B. Y ya en el grupo 1C, la tercera fase, quedarían personas menores de 65 años que tengan alguna comorbilidad, como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y ya después de haber cubierto a ese primer grupo de personas en 1A, 1B y 1C, entonces se abrirá al público en general. Doctor, son millones y millones de personas que necesitan de esta vacuna. ¿Cuándo piensa usted que va a llegar el punto en que pues, todo el que quiera una vacuna contra el COVID la pueda recibir? Bueno, yo confío que para final del verano ya tengamos a toda la población mayor de 65 años en los grupos 1A y 1B completamente vacunados con 2 dosis y que en el resto del año se pueda vacunar al resto de la población en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que al ritmo que vamos, con 1,5 millones de vacunas diarias aplicadas, vamos a conseguir para finales del verano una gran proporción de la población en Estados Unidos debidamente vacunada con 2 dosis.
Doctor, otra pregunta que se repite mucho en nuestras redes sociales tiene que ver con el tipo de vacunas que hay disponibles. ¿Nos puede hacer un repaso de qué vacunas están administrándose en este momento? En Estados Unidos están aprobadas por la Food and Drug Administration solamente 2 vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Recordemos que ya también la vacuna de Johnson & Johnson hizo una solicitud para aprobación de uso emergente por la Food and Drug Administration y se va a reunir el comité correspondiente el día 27. Yo creo, José, que en unas semanas vamos a tener una tercera vacuna disponible en Estados Unidos para su aplicación. Se trata de una vacuna distinta a la de Pfizer y Moderna, que son vacunas genéticas que utilizan RNA mensajero. Esta es una vacuna distinta que requerirá una sola dosis y que parece ser también bastante segura y efectiva. Doctor, háblenos un poco en castellano que podamos entender. Primero, esta Moderna y Pfizer, ¿qué tipo de vacunas son? Y segundo, ¿en qué difieren de la Johnson & Johnson? Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan lo que se conoce como un RNA mensajero. Esta es una fracción del genoma del virus que se inyecta al cuerpo envuelta en una mini partícula de grasa, de lípidos, y es así como se administra al cuerpo humano. Estas vacunas de RNA mensajero lo que hacen es un programa de manera que nuestras propias células produzcan los antígenos que reconoce el cuerpo para crear anticuerpos. La vacuna de Johnson & Johnson utiliza otra plataforma, utiliza un vector viral, un adenovirus, para introducir entonces la información a nuestro cuerpo. Entonces, doctor, son 2 plataformas distintas, las 2 funcionan muy bien. Y la de Moderna y de Pfizer no incluyen el COVID como parte de su creación, ¿no? Ninguna de esas vacunas contiene virus vivo o atenuado o inactivado. Es simplemente el código, la instrucción para que sean nuestras propias células las que produzcan el antígeno que reconoce el cuerpo para producir los anticuerpos, las defensas que nos protegerán contra el virus. ¿Tienen algún peligro estas vacunas? No, de ningún modo. No son vacunas que se reproduzca como virus en nuestro cuerpo. Simplemente insertan un código, una instrucción y son completamente seguras, son probadas ya en cientos de miles de personas en ensayos vacunales en distintos lugares del mundo. Ya pues en Estados Unidos ya son más de 30 millones de personas que han recibido alguna de estas 2 vacunas, que son muy similares entre sí, y hemos visto que las reacciones adversas son mínimas. Doctor, en Planifica tu Vacuna también podemos buscar cuál es el sitio de vacunación más cercano y cómo podemos sacar una cita. ¿Cuáles son los centros donde podemos recibir las dosis y hay que tener seguro médico para vacunarse? Bueno, vamos por partes. No se necesita seguro médico, no se necesitan papeles. Si usted es una persona sin documentos, sin papeles, no tiene por qué evitar la vacunación. En cuanto a sitios de vacunación, varía mucho de un estado al otro. Hay clínicas, hospitales y hay también farmacias en donde ya también podemos vacunarnos. Cada estado tiene un sitio de distribución diferente y por eso me gusta tanto esta plataforma, porque vas a poder saber en dónde te puedes ir a vacunar. Doctor, ahora vamos con las preguntas de la audiencia en YouTube. Julio Hernández pregunta, ¿por qué las vacunas disponibles tienen más de una dosis? ¿Qué garantía hay de ser inmune después de recibir la última dosis? Gracias, Julio, por esa pregunta. Muchas vacunas de las que existen en nuestro arsenal médico requieren más de una dosis.
Y esto es cierto también para las vacunas de COVID. ¿Por qué? Una sola dosis confiere cierto nivel de protección, pero esa es una protección que se pierde con el tiempo y no es suficiente para alcanzar el nivel de anticuerpos protectores. Por eso, una segunda dosis permite reforzar la memoria de nuestras defensas, nuestra memoria inmunológica, como le llamamos en medicina, y eso hace que la defensa, la protección contra el virus sea mucho más perdurable. Por eso es que estas vacunas requieren de 2 dosis. Ahora hay la de Johnson & Johnson, que presumiblemente bastaría una sola dosis. Vamos a ver qué tan buena es con una sola dosis o si va a requerir también un refuerzo más adelante. Carmen Baroni en Instagram pregunta, después de vacunarte, ¿te puedes contagiar o puedes contagiar a los demás sin saberlo? Depende de qué tan reciente haya sido la vacunación. La vacuna, para que prenda, para que funcione, deben pasar unas 3 semanas después de recibir una primera o una segunda dosis. Entonces, en el intervalo antes de que prenda la vacuna, uno puede ser contagioso a otras personas. Lo que no sabemos, José, es si la vacuna, además de protegernos contra una enfermedad moderada o severa, también impide que el virus se transmita a otras personas. Todo parece indicar que así es, pero vamos a necesitar más estudios para demostrarlo. Adriana Trujillo manda la siguiente pregunta, doctor, estoy embarazada de 22 semanas. ¿Puedo ponerme la vacuna? Adriana, felicidades, primero. Y 2, sí. Sí se puede poner la vacuna. Esa es la recomendación del CDC por una razón muy simple. Como persona embarazada, el tener COVID significaría un riesgo muy grande para usted. De manera que la recomendación es que, de acuerdo con su médico, su proveedor de salud, se aplique la vacuna. Aunque esté embarazada, es recomendable vacunarse. Doctor, hablamos un poco de esto hace unos minutos, pero en Facebook Anthony Valenzuela pregunta de qué está hecha la vacuna. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Anthony, la vacuna está hecha del RNA mensajero, el material genético del virus, envuelto en una capa de lípido. Es una sustancia que se llama polietilenglicol. Esas son las sustancias principales en la vacuna. Y cuando una persona es alérgica al polietilenglicol, a ese componente de la vacuna, es cuando puede presentarse alguna reacción alérgica a la vacuna, pero son muy raros los casos. Francisco nos dice a través de Instagram, ¿podría aplicarme vacunas de marcas diferentes? Es decir, aplicarle las 2 dosis de Pfizer y entonces la adicional de Johnson & Johnson. No es recomendable, José, combinar vacunas. En casos de emergencia en el Reino Unido han considerado esa posibilidad de lo que se llama inmunidad heteróloga, utilizar de distintas vacunas. En Estados Unidos no está permitido y yo no creo que sea aconsejable por el momento combinar vacunas. Así es que tenemos 2 vacunas muy buenas, vamos a quedarnos con esas 2. Nancy en Instagram pregunta, si ya me dio el COVID, ¿necesito vacunarme? Sí, aunque lo recomendable es que deje pasar unos 3 meses después de tener COVID para aplicarse la vacuna, para asegurarse que prenda la vacuna, porque después de una infección uno tiene anticuerpos y esos pudieran interferir con la eficacia de la vacuna. Pero la respuesta es sí, aunque ya hayan padecido enfermedad de COVID, deben vacunarse todas las personas. Patricia Argueta en Instagram pregunta, ¿esta vacuna nos la tendremos que poner una vez al año, como por ejemplo la de la influenza? No, no creo que sea el caso. No es un virus que mute tanto como el virus de la influenza. Es posible que más adelante requiramos en 2 o 3 años un refuerzo, pero desde luego no sería un refuerzo cada año como es el caso de la vacuna de influenza. Solange Álvarez dice, soy alérgica a la penicilina, ¿me puedo vacunar? Sí,
notifique al momento de recibir la vacuna que es usted alérgica a la penicilina. Yo también soy alérgico a un antibiótico, me vacuné, no tuve ningún problema, pero hay que hacérselo saber al proveedor para que estén listos en caso de que tenga una reacción. Doctor, ¿usted ya se vacunó? Yo ya me vacuné con una primera dosis y estoy en espera de la segunda dosis en 2 semanas más. ¿Y cómo le fue? Me fue estupendamente bien. De todas las vacunas que he recibido en mi vida, esta es la que menos he sentido en el momento de la aplicación y no tuve ningún efecto secundario. Y doctora, me han hecho la pregunta a mí, si a mí me dan la primera o la segunda dosis y no tengo reacción, ¿quiere decir que igual funciona o tiene que haber una reacción? En gentes jóvenes, José, es más común que se presente una reacción y eso es porque el sistema inmunológico de los jóvenes es mejor que el de los viejos. Pero no quiere decir que no prenda la vacuna. Tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna, por fortuna, las dos funcionan muy bien en personas como yo, que somos mayores de 65 años. No, yo creo que usted se lo dan por médico, no por mayor de 65 años. Déjame hacerle una pregunta. Doctor, hay personas que dicen, aunque tengo la edad, califico en la 1A, 1B, no la voy a poner porque quiero esperar a ver si tiene algunas repercusiones negativas en otra gente. Pero yo creo que es importante que usted nos hable de la seguridad de las vacunas. Mire, José, ya son más de 34 millones de personas que han recibido la vacuna en nuestro país. Es una vacuna demostradamente segura y muy eficaz. En Israel, en donde ya más de una tercera parte de la población se vacunó, ya empezaron a bajar precipitosamente los casos y las muertes por COVID. De manera que esto es algo que tenemos que hacer todos por nosotros mismos, por nuestras familias, por la comunidad. La única manera de vencer al virus va a ser vacunándonos. Y doctor, estas vacunas, ninguna, ni la Pfizer, ni la Moderna, y ni cuando venga la Johnson Johnson, si viene, ¿tienen algún tipo de chip o algún tipo de cosa que pueda afectarnos? Porque es que hay muchas preguntas y muchas dudas. Son uno de los mitos urbanos que lamentablemente han estado circulando como desinformación en redes sociales. Por supuesto que no. Esas teorías conspiratorias hay que desecharlas. Esta es una vacuna que protege contra la muy seria enfermedad de COVID-19 que tantas muertes ha causado en nuestro país, en el mundo entero. Más de 400,000 personas que han fallecido por esta enfermedad terrible. Tenemos una muy buena vacuna a nuestro alcance, 95% eficaz, muy segura. De manera que no hagan caso, por favor, a teorías conspiratorias. Es una vacuna segura y efectiva. Hay que todos ponernos esta vacuna. Y doctor, ¿hay edades mínimas? Por ejemplo, se habla de que de 16 años en adelante es cuando se pudiera, y estamos hablando ya quizás al final del verano, pero ¿los niños no se deben vacunar? No se han hecho ensayos vacunales que demuestren la seguridad y eficacia de la vacuna en menores de 16 años. Esa es la razón por la que todavía no se ha hecho aplicación o recomendación de aplicación en menores de 16 años. Pero la buena noticia es que ya hay ahorita estudios vacunales para probar en niños de 12 a 16 años y seguramente van a ser resultados positivos y entonces ya se puede ensayar en niños menores de 12 años. Así siempre se ha hecho con las vacunas. Primero empezamos con adultos y vamos bajando las edades porque a final de cuentas no queremos arriesgar a nuestros niños. Esta es una vacuna que seguramente para finales de año se estará aplicando incluso a niños menores de 16 años. Doctor, son tantas las preguntas que tiene nuestra audiencia. ¿Cuál es su mensaje para todos los que están preocupados por la vacuna o que quieren más información? José, bajo mi punto de vista, hay dos tipos de preocupaciones. Aquellos que están preocupados por recibir una vacuna y no la consiguen. Esos son la mayoría de los que a mí me han consultado.
Y por eso esta plataforma que está ofreciendo Telemundo me parece tan importante para ayudar a nuestra población hispana en este país a encontrar dónde vacunarse, a inscribirse y tener una cita. Hay otro tipo de preocupación de gente que es escéptica de las vacunas en general o escéptica de esta vacuna en particular. Y yo diría, por favor, veamos a la ciencia, tengamos confianza en nuestros médicos, en nuestros científicos que nos recomiendan la vacuna. Es la única forma que vamos a poder vencer a esta terrible enfermedad y lograr por fin algún día regresar a la normalidad. Que Dios quiera que sea pronto, pero mientras tanto, doctor, importante recalcar la importancia del distanciamiento social y el uso de las mascarillas. 2 o 3, pero hay que tener esa información y esa necesidad de utilizar nuestras mascarillas y la distancia social entre toda la población. Totalmente de acuerdo. Aun cuando tengamos 2 dosis de vacunas, no debemos bajar la guardia. Tenemos que entender que hasta que desaparezca el virus de la circulación, tendremos que mantener esas recomendaciones de seguridad, lavarse las manos, usar mascarilla y eventualmente vamos a ganarle a este malvado virus. Que así sea, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su tiempo, por tanta información tan valiosa. Recuerden, hoy NBC y Telemundo ponen a su disposición Planifica tu vacuna, una herramienta interactiva para consultar sus dudas sobre la vacunación. Pueden consultarla en español, también en inglés, en planificatuvacuna.com. Aquí van a poder buscar la información personalizada en base al estado en el que usted vive, la profesión que desempeña y la edad. Con esa información, la herramienta les va a poder decir si pueden vacunarse o no en estos momentos y si sí, dónde pueden vacunarse. Si quieren, entren ahora mismo. Apunten con su cámara de celular a este código que están viendo y llenen los campos con su información. Así de fácil. Estamos aquí para servirles. Gracias por su sintonía. Manténganse saludables, distanciamiento social, las mascarillas y si pueden, vacúnense. Gracias y hasta la próxima.